Bueno, ustedes saben que el autismo hoy en día se encara desde, generalmente desde las neurociencias. Se lo considera para lo que es el modelo actual, se lo considera una problemática del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, quienes, vamos a decir, el modelo médico actual directamente prescribe el tratamiento cognitivo-conductual y esto deja fuera, ¿sí?, a una forma de abordaje de las problemáticas de un sujeto, una forma de abordaje importantísima, que es el psicoanálisis. Algunos directamente lo desaconsejan. Quiero decir esto, vamos a hacer una revisión crítica de todos estos postulados, porque no es casualidad, no se da porque sí, y por supuesto con argumentos completamente infundados desde todo punto de vista. Entonces vamos a hacer una revisión pormenorizada de por qué, a qué obedece semejante rechazo del psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a presentar es, por un lado, una forma de abordaje de una problemática tan grave como es el autismo. El autismo, y también vamos a ver algunas otras problemáticas de la subjetivación, problemáticas graves, problemáticas muy tempranas donde se producen accidentes en la subjetivación, en el proceso de subjetivación, el proceso de adquisición del yo, ¿no? Un proceso que se va a ver accidentado, lleno de tropiezos, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de ver es, desde el psicoanálisis, ¿qué tenemos para decir? Desde el psicoanálisis, ¿qué podemos hacer con esto? ¿De qué manera podemos abordar estas problemáticas? ¿Sí? Eh, por supuesto, vamos en un punto en las antípodas de lo que sería un tratamiento conductual. ¿Eh? Entonces, ahora, lo que ustedes van a conocer también, y los que hagan la pasantía lo van a conocer más de cerca todavía, es una forma de abordaje bastante inédita, bastante eh, original, que es la terapia asistida con animales. En el Hospital Elizarde yo coordino el dispositivo de TACA. TACA es terapia asistida con animales. Este dispositivo, en el dispositivo trabajamos con la presencia de un perro. En este caso es mi perro. Yo llevo perro al hospital ininterrumpidamente desde el año 2007. Llevé primero un perro, después ahora estoy trayendo al segundo perro, que ya está en proceso de jubilarse también, porque los perros a los 6 7 años ya hay que jubilarlos. Y bueno, este perro mío, Vito, va a cumplir 9, así que pasa que está muy bien y bueno, tuvo los 2 años de pandemia que no fue a trabajar, así que un poco compensa. Pero bueno, iba a incorporarse nuevamente, ahora, pronto, otro perrito más, un labrador también. Eh, entonces uno está acostumbrado a pensar, cuando uno dice terapia con animales, en general lo que ocurre es que el abordaje, ¿no? Es un abordaje en general cognitivo-conductual. En general, ¿no? Con jueguitos muy de estímulo-respuesta, ¿sí? Eh, bueno, acá
Este dispositivo tiene la característica de ser un dispositivo psicoanalítico. Terapia asistida con animales, pero desde un abordaje psicoanalítico. Ya vamos a profundizar en el fundamento teórico de este tipo de abordaje. Quiero aclarar que no es un psicoanálisis ortodoxo, obviamente acá no hay ningún diván, no se pone en juego la interpretación como un dispositivo estándar, psicoanalítico estándar. Eh, no hay diván, muchas veces no hay discurso, porque estos son niños que se presentan muchas veces, ¿no? Eh, absolutamente desvinculados de todo tipo de discurso, casi no tocados por el discurso. Entonces, es importante ver que ante este estado de cosas, el psicoanálisis va a tomar vamos a decir, otra forma. No se nos va a presentar como se presenta generalmente el psicoanalista, ¿no? Entonces, sin embargo, la mirada, la escucha, el armado del espacio, el armado del dispositivo como tal, es psicoanalítico. Entonces, vamos a hacer una referencia, perdón, a la diferencia entre el psicoanálisis y el psicoanálisis aplicado. Este es un psicoanálisis aplicado, llamado psicoanálisis aplicado, porque justamente no nos vamos a encontrar con la transferencia tal y como la conocemos desde los textos de Freud y de Lacan. No van a aparecer esos fenómenos, no va a aparecer una interpretación como puede aparecer en el tratamiento ordinario de una neurosis, por ejemplo, ¿no? Acá estamos trabajando con sujetos que todavía no alcanzaron cierta entidad, que parecerían estar anclados en un momento lógico anterior a la constitución de su yo, ¿no? Entonces lo que vamos a plantear es de qué manera nos posicionamos frente a este sujeto, ¿no? Claramente no es la misma que si viniera un adulto con una neurosis o un niño con una neurosis, un niño con una neurosis infantil. Eh, bueno, les voy a empezar a compartir un PowerPoint para mostrarles a ver, acá está. Bueno, ahí se ve, se alcanza a ver. Sí. Bien, gracias. Bueno, este es un libro, que es un libro que escribí sobre las problemáticas del autismo y un abordaje psicoanalítico. Es un libro que escribí en el año 2013, luego de hacer una maestría en psicoanálisis. Y bueno, este es el curso. La idea de este curso es, por un lado, aparece el objetivo de que podamos ubicar nosotros, cada uno de ustedes,
que podemos ubicar al autismo como una entidad nosológica. Esto no significa solamente decir en qué año empezó a llamarse autismo, porque eso es fácil. Eso uno dice, bueno, en 1943 Kanner lo definió autismo. Pero nosotros vamos a intentar hacer un rastreo por el concepto de autismo. Ustedes saben que Freud no habla de autismo en su obra, no se refiere a casos de autismo. En la época de Freud, el autismo era parte en general, en la niñez se hablaba de la idiocia, ¿no? Ahí entraba casi todo lo que es la patología mental en la infancia, ¿no? Sin embargo, Freud habla de autismo en una parte de la obra, en uno o dos puntitos, pero no se refiere a la entidad nosográfica como tal, sino que se está refiriendo al término autismo. Ya vamos a ir viendo en qué textos, yo les voy a ir presentando dónde Freud dice esto, pero tienen que saber algo. Cuando Freud habla de autoerotismo, ¿sí? Se está refiriendo a algo que tiene que ver con el autismo. Con el autismo como, no como entidad nosográfica, les vuelvo a repetir, sino él habla de un modelo autista, que es el huevo. El huevo. Ya les voy a decir bien, les voy a ubicar el texto. El texto es Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, es un texto de Freud, 1911. Pero yo ya les voy a ir a traer bien puntual, esto lo vamos a ir viendo muy bien para que puedan ver por dónde viene la palabra autismo, quién la toma, ¿sí? Entonces, pero Freud la verdad es que no habla de ningún paciente con autismo. Entonces fue Kanner en 1943 quien decidió tomar este término autismo, ¿sí? O autista, no lo toma del aire, lo toma de otro psicoanalista que casualmente se basa en Freud, en el modelo freudiano de autoerotismo. Este psicoanalista se basa en el modelo freudiano de autoerotismo y llama autismo o autista a la fase, a una de las fases de la esquizofrenia. Cuando el paciente con esquizofrenia se encierra, se aleja del mundo, el mundo se le sepulta y queda ensimismado. Esa es la fase autista de la esquizofrenia. Entonces, es muy interesante que lo toma del modelo freudiano de autoerotismo. Y Kanner toma el concepto de autismo de este otro autor. Esto ya lo vamos a ir viendo detalladamente. Entonces vamos a identificar las actualizaciones de este concepto, la semiología, y algo muy importante que nos encontramos en la clínica siempre es el diagnóstico diferencial. Porque en la clínica nos encontramos con casos que uno tiene que empezar a hacer un despistaje, porque sobre todo hoy en día todo viene como autista. Todo tiene el diagnóstico de autismo, o sea, el niño no habla autismo. El niño no te mira a los ojos, autismo. Hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso porque por empezar uno tiene la obligación ética, si se quiere, ¿no? De hacer un diagnóstico diferencial de entrada. Empezar a... Pero para hacer este diagnóstico diferencial es muy importante que nosotros podamos reconocer ciertos operadores
a mí me gusta llamarlos operadores lógicos, que ahora yo les voy a dar una lista de operadores lógicos que la lista es mía, a mí me sirve para pensar este análisis diferencial, ¿sí? Este diagnóstico, este niño que se presenta así, ¿por qué pienso que no es autista, por ejemplo? ¿O por qué, con qué elementos yo aseguro que sí lo es, de momento, ¿no? Bueno, estos operadores lógicos es lo que vamos a trabajar a lo largo de toda la cursada. Quiero que sepan que para hacer este curso lo que van a necesitar es los libros de Freud. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con la obra freudiana. Vamos a trabajar más de 30 textos de la obra de Freud, ¿eh? Por lo menos, esa es la propuesta y la idea, ¿no? Es trabajar exhaustivamente muchos conceptos de la obra de Freud, que si bien Freud no habló de autismo, nosotros vamos a poder hacer una apoyatura en la obra de Freud para pensar los avatares en la constitución psíquica y los avatares en la constitución psíquica en el caso del niño autista. Bueno, acá lo que les comentaba, vamos a plantear una estrategia posible de intervención desde el psicoanálisis, que es la terapia asistida con animales. Como les dije antes, se trata del psicoanálisis llamado psicoanálisis aplicado. Y nos vamos a basar en el concepto de práctica entre varios. Práctica entre varios, ya vamos a ir viendo a qué se refiere el término, porque es muy interesante la experiencia. Esperen que admito gente. Es muy interesante la experiencia que se hizo en Bélgica. Hay un autor, un psicoanalista italiano que es Antonio Di Ciaccia. Yo les voy a contar un poco de qué se trata esta práctica entre varios. A mí me parece súper enriquecedor este tipo de abordaje. Y bueno, ya vamos a ir viendo de qué manera la terapia con animales va adoptando cierta formita parecida a la práctica entre varios, ¿eh? Vamos a, por supuesto, profundizar en los escritos de Freud, con el propósito de, por un lado, investigar conceptos esenciales, investigar conceptos de líbido, concepto de autoerotismo, concepto de pulsión. Vamos a ver detalladamente los procesos psíquicos de inscripción, de retranscripción, de narcisismo, identificación, repetición, ¿sí? Ustedes ven que estos conceptos abarcan toda la obra de Freud, prácticamente toda la obra de Freud. Vamos a ver, o por lo menos abarca gran parte de la obra metapsicológica de Freud, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver a partir desde textos como el proyecto de psicología para neurólogos, la Carta 52, donde ahí vamos a poder pensar en el origen de la inscripción. ¿Qué pasa cuando una percepción se inscribe? ¿Sobre qué se inscribe? ¿Dónde se produce esa escritura, esa inscripción? ¿Qué pasa con esa marca? ¿Qué pasa con esa huella que Freud va a llamar huella anémica? ¿Cómo se produce el narcisismo?
¿Uno nace con un yo? ¿Uno tiene un yo de entrada? ¿O el yo es algo que se va a producir o no? ¿Mm? Todos estos son planteamientos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada. Vamos a ver introducción del narcisismo, vamos a ver, para ver identificación, vamos a ver también psicología de las masas, una parte de psicología de las masas, parte que se refiere a identificación, repetición, vamos a ver más allá del principio del placer, donde Freud va a ver la compulsión de repetición, el yo y el ello. ¿Eh? Vamos a ver esquema de psicoanálisis. Uy, espera, que se me está agotando la batería, un minutito. Listo. Bueno, para hablar de líbido vamos a ver un montón de textos de Freud también, vamos a ver ya desde, como les dije recién, Introducción del narcisismo, conferencia 26, muchas conferencias de Freud vamos a ver la 22, la 21, la 20, la 23, la 26, la 34, varias, ya se los voy a ir diciendo. Y lo importante es que vamos a tratar de articular cada una de estas nociones que tomamos de la obra de Freud, las vamos a articular a la clínica, a los casos que se presentan en la clínica hoy. Entonces, haciendo esta extrapolación permanentemente entre la teoría y la casuística, para que, porque me parece que es la manera privilegiada, una vía regia para entender la noción, poder verla en un caso clínico. Así que vamos a estar todo el tiempo con ejemplos de la clínica. Bien. Bueno, y después yo les voy a presentar mis hipótesis teóricas, ¿sí? Como para que después las podamos ir viendo y trabajando a lo largo del año. Bueno, el módulo 1 que arranca hoy va a seguir hasta aproximadamente 7 de junio. Vamos a ver en primer lugar algunas nociones eh, preliminares. Antes de meternos bien de lleno con lo que es psicoanálisis puro, vamos a ver esto que les comenté antes, la acepción del término, la semiología. Vamos a hacer un recorrido histórico, ¿sí? Sobre diversos autores y sobre las hipótesis y las ideas y cómo pensaban al sujeto estos autores. Vamos a ver que la idea de sujeto cambia con la época, y también los tratamientos emanan de una época. No es lo mismo la manera de pensar al sujeto hoy que la manera de pensar al sujeto en la época de Freud. Y tampoco son los mismos tratamientos. Los tratamientos también cambian con la época. Un minuto que hay gente en la sala de espera. Ay. Bueno, vamos a ver una discusión que se da actualmente también, mucho se da, que es esta pelea a ver si el autismo es psicógeno o es orgánico, ¿no? Eh, bueno, hay quienes se disputan que el autismo es netamente genético, neurológico. Por eso ellos, cuando plantean el autismo, lo plantean como una patología del neurodesarrollo, ¿no?
asegurando que hay ahí una cuestión genética que hay que afrontar desde lo genético, desde lo neurológico. Como contrapartida tienen la hipótesis de que el autismo es puramente psicológico, de origen, de origen psíquico. Entonces, no, la idea es ver. Nosotros nos vamos a basar en un texto de Freud, que si bien Freud es una conferencia, es la conferencia 23, donde Freud va a hablar de las series complementarias. ¿Escucharon hablar de ese concepto de series complementarias? Bueno, ¿por qué? Porque es un concepto que si bien Freud lo aplica digamos, a pensar el origen de la neurosis, porque él con este concepto en realidad lo que pretende es explicar el origen de la neurosis. Sin embargo, vamos a tratar de hacer una extrapolación y vamos a tratar de pensar el origen de todo tipo de padecimiento. Porque él ahí lo que dice es que hay un montón de factores. Es cierto que hay un factor constitucional. Uno nace con un cuerpo humano, nace con un cerebro, nace con... pueden acontecer accidentes en la primera infancia, incluso neonatológicos, ¿no? Accidentes sí, perinatales, que claramente influyen en el devenir de un niño. También puede haber acontecimientos traumáticos en la primera infancia, ¿no? Acontecimientos con valor traumático. Ya vamos a ver muchos textos de la obra de Freud. Vamos a ver, ya empezando con un texto del proyecto de psicología. Ustedes saben que el proyecto de psicología es un libro que escribe Freud en 1895. Es una obra considerada pre-psicoanalítica, porque todavía no tenía Freud, digamos, armado su edificio teórico psicoanalítico como tal. Entonces, Freud en el proyecto hace todo lo que es el diseño de aparato psíquico, tal como él lo piensa, pero aparte, en una parte del proyecto, nos va a hablar de un caso muy, muy significativo que se llamó el caso Emma. Ya vamos a ver ese caso Emma. Es una parte del texto que se llama la proton pseudohistérica. Está en la página 400 del tomo 1 de Amor Ortu, donde él relata el caso de una niñita que le pasa algo traumático, ¿no? Y el valor que adquiere ese trauma años más tarde. Este aprecub, ¿no? El tiempo en psicoanálisis tiene esta característica, ¿no? Eso que fue traumático, ¿sí? Devino traumático unos años después, cuando la niña ya tenía, vamos a decir, ciertos esquemas para darle a eso que había acontecido unos años antes, darles ahí el estatuto de traumático. O sea, algo deviene traumático no en ese momento, sino a posteriori. ¿Eh? Bueno, vamos a ver ese texto. Yo ya les voy diciendo así los textos para que el que tiene ganas vaya haciendo su recorrido. Bueno, entonces vamos a ver qué hay de este versus, organogénesis versus psicogénesis. ¿Qué hay de este versus? ¿Es tanto un versus o es más bien una complementariedad de factores diversos? Diferentes factores etiológicos, diferentes factores causales que se complementan.
¿no? Como dice Freud. Bueno, entonces yo creo que con esta observación de Freud, este análisis que él hace respecto de la neurosis, me parece que nos permite, que tiene un alcance enorme, tiene un alcance vastísimo, como para que podamos pensar otros dominios, ¿no? De la patología. Digo, no solo la neurosis. Bien, ¿cómo sigue esto? ¿No? Vamos a ver algo también muy importante que nos está atravesando permanentemente, que es el contexto social. El contexto social, lo que pasa en una sociedad, lo que pasa ahora, lo que vino pasando, el valor de efectos comando que tiene el contexto social. Efectos comando quiere decir que hay algo que por más que no sepamos, está comandando desde, desde nuestras primeras vivencias, ¿sí? Porque nosotros ya vamos a ver cuando veamos los textos más avanzados de la obra de Freud, por ejemplo, el yo y el ello, vamos a ver que aparece esto que Freud llama el super yo. Entonces vamos a ver cómo ese super yo que adquirimos tiene que ver con nuestros padres y tiene que ver con una época. Nuestros padres también adquirieron esos mandatos sociales, ese super yo que viene del lado de los padres, ¿sí? Nuestros padres a su vez tuvieron sus padres. Ese es el contexto social, esa es la época. Entonces uno no puede vivir divorciado de esas coordenadas epocales. Podemos hacer de cuenta que no, que está todo bien, que no pasa nada, o que a mí no me influye lo que pasa, a mí no me influye lo que pasa en el país, no me influye lo que pasa. Puedo ponerme esas anteojeras y hacer de cuenta que no pasa nada. Sí, claro, hay gente que puede vivir toda una vida así, ¿eh? Con anteojeras sin pensar en estos efectos comando del contexto social. Entonces, la idea en el curso es pensar en profundidad estos aspectos. Quiero decir, no con una mirada ingenua. Hace falta que tengamos una mirada no ingenua para entender muchas de las cuestiones que pasan actualmente en la patología de la niñez, en la patología del adulto. Nada de lo que nos pasa está divorciado del efecto de comando contexto social. Nada. Entonces, bueno, acá vamos a tomar algunos textos de Freud, que son los textos más sociales de Freud. Eh, Vamos a ver que lo que hay una frase muy trillada de Lacan que dice, nos habla de tener en el horizonte la subjetividad de la época, ¿sí? Dice, mejor que renuncie el que no pueda tener en el horizonte la subjetividad de la época. Mejor que renuncie. Nosotros tenemos que saber que nosotros mismos estamos atravesados por esa subjetividad de la época, ¿no? Y tenemos que ver que esta subjetividad de la época incide en la constitución del aparato psíquico. Un aparato psíquico no se constituye de la misma manera en el 2024 o en el año de la pandemia, por ejemplo,
Ahí era muy evidente, ¿eh? Tengo que decir que en la época de la pandemia, eh, ahí se reflejó en el niño, en el acontecer de esa infancia que atravesó siendo niño y constituyéndose en esa época de la pandemia, donde no había contacto con el afuera, donde no había otros, ¿no? Donde todo lo que venía de afuera era peligroso. Eso incide en la constitución psíquica, ¿no? Eso se vio muy reflejado, ¿no? Claramente no quedó más alternativa, no quedaba otra, pero quiero decir que no pensemos que no pasa nada, pasan cosas. Si es una época que nos combina al encierro, más allá de que sea para preservarnos de la, de la muerte muchas veces, pero en ese encierro el psiquismo se constituye diferente. eh, Diferente a si, por ejemplo, el niño hubiese podido ir, qué sé yo, a jardín de infantes y estar con sujetos pares, con otros peques alrededor de él. Bueno, entonces, no solo incide en la constitución del aparato psíquico, sino que incide en la formulación de los diagnósticos. De cada época emana un tipo de tratamiento, podríamos decir. El tratamiento psicoanalítico no surge por casualidad, surge en una época determinada. Eh, entonces, la idea es ver todo, mostrarles acá un poco todo lo que vamos a ir viendo, ¿eh? Lo que quiero que sepan que desde esta perspectiva, lo que vamos a enfatizar sí es en la idea de diagnóstico. Yo considero que el diagnóstico es importante. Es importante. Considero muy indispensable saber formular un diagnóstico. Lo que sí, soy de la idea de no rotular al niño. Ese diagnóstico tiene que ser un diagnóstico, como hay una autora que lo plantea, escrito con lápiz en la infancia. Ese diagnóstico no tiene que servir para catapultar al niño, no tiene que servir para darle una identidad determinada al niño. Bueno, todos los diagnósticos en psicoanálisis tienen que tener su fundamento en una ética, ¿no? Vamos a pensar este concepto de ética del psicoanálisis. Y les voy a presentar en este módulo 1 los operadores lógicos y los tiempos lógicos de constitución psíquica. Como ya les dije, vamos a dedicar también algunas clases a pensar el dispositivo de TACA. Les voy a presentar cómo es esta forma particular de abordaje del autismo. Autismo y otras, no solo hay niños con autismo, hay niños que por ahí tienen el criterio de admisión al dispositivo no es nada más que el niño sea autista, puede no serlo, pero la idea es que sí o sí tiene que tener alguna afectación o alguna problemática en el lazo social, en ese lazo con el semejante. ¿Eh? Y vamos a ver esta práctica entre varios, ¿sí? Es como ya les dije, es una práctica que corresponde al llamado psicoanálisis aplicado. Bueno, en este módulo vamos a ver, en la última parte del módulo vamos a ver esto que llamo vicisitudes en la constitución de las operaciones psíquicas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un aparato psíquico para que se constituya? Entonces, primero tenemos que ver, perdón, me voy para acá.
Primero vamos a ver cómo es la constitución de un aparato psíquico en general. Y después vamos a ver cuáles pudieron ser los avatares que tuvieron lugar para que acontezca algo como puede ser un autismo. ¿Sí? Quiero decir, avatares no quiero decir nada más que sean de origen psicológico, como les dije antes, pensando siempre en el concepto de series complementarias. Serie complementaria implica un primer término de la serie es lo constitucional, eso con lo que nacemos, ¿no? Nuestra disposición biológica. Freud toma en cuenta este primer término, ¿eh? No es que Freud dice todo es psicológico. Vamos a tener en cuenta esa apoyatura biológica necesaria. No es sin eso. Entonces, pero vamos a darle también el valor de trauma a ciertos sucesos que hacen que un psiquismo se encamine para un lado y no para el otro. Bueno, vamos a ver en el módulo 2. El módulo 2 es más largo, pero porque nos agarra el receso invernal. En el medio vamos a tener el receso invernal. Que es cuando no se constituye la conciencia. La conciencia es lo que Freud llama la conciencia pensar secundaria. Ustedes saben que no es que Freud dice, adviene la conciencia. Es un proceso secundario la conciencia como tal, ¿no? Él va a reconocer una conciencia inmediata ligada a la percepción, pero también va a hablar del fenómeno de conciencia. Bueno, entonces lo que vamos a ver es esto. ¿Qué pasa cuando este fenómeno de conciencia aparece eclipsado? ¿Sí? Vamos a ver una matriz de inscripción psíquica. Para esto vamos a tomar un texto muy importante de Freud, que es la Carta 52 y el proyecto de psicología. Y vamos a ver esa matriz de inscripción para ver precisamente sus fallos. ¿Qué pasó que una huella no dio la posibilidad para que venga un fenómeno de conciencia? Es todo un proceso. Desde la percepción hasta el fenómeno de conciencia como tal, hay todo un derrotero. Un derrotero de sucesivas retranscripciones, inscripciones psíquicas, traducciones de esa primera marca. Luego de todo ese caminito, deviene el fenómeno de conciencia. Pero este aquí que a veces no deviene. A veces esto no aparece. Bien. Vamos a ver las vivencias primarias y el alcance psíquico en el autismo. Para esto vamos a tomar este texto que les hablé antes, que es Formulaciones sobre los dos principios del alcance psíquico, de 1911, texto de Freud. Todos son textos de Freud. Cuando yo les diga otro autor, les voy a decir nombre y apellido y texto. La idea mía es ir pudiéndoles dar las fuentes todo el tiempo, para que si ustedes o sea, fuentes me refiero no solo al texto, al número de página también, para que puedan hacer eventualmente su búsqueda. Cuando el principio de realidad no releva al principio de placer. Ahí tenemos un problema. Tenemos el problema de que el niño quiere estar todo el tiempo, ¿sí?, bajo el principio de placer. Y el principio de realidad no adviene. Tenemos un montón de clínica en la infancia donde vemos esto, ¿eh? Y no solo en la infancia. Vamos a también trabajar una articulación entre la génesis de la conciencia y el principio de realidad.
Eso también vamos a tomar en cuenta el mismo texto que les dije, formulaciones sobre los dos principios. Las huellas mnémicas en el autismo. La cuestión del yo en el autismo. Acá vamos a tomar también la introducción al narcisismo, conferencia 26. Autismo y desmezcla pulsional. Vamos a ver, a partir de acá ya vamos a ver texto de Más allá del principio de placer. Pulsiones y destinos de pulsión, de 1915, Más allá de 1920. De mezcla pulsional y mezcla pulsional no consumada, también. Todos estos son los avatares que pasan a nivel de la pulsión, ¿sí? Por supuesto, el concepto de pulsión es un concepto importantísimo del psicoanálisis, o sea, no hay psicoanálisis si no hay concepto de pulsión. Entonces, es muy importante que entendamos la articulación del concepto de pulsión con, por ejemplo, con esto que estamos viendo acá, con la patología que estamos trabajando acá. ¿Eh? Bien. La última parte del año vamos a ver el principio de placer en el autismo, también con el texto de Freud de 1920, las primeras fuentes de displacer, la condición de trauma en el autismo. Una tarea previa al establecimiento del imperio irrestricto del principio de placer es esto que Freud llama dominar el estímulo, el domeñamiento del estímulo. Y vamos a ver que puede ser que alcance a dominar el estímulo, pero también puede pasar que se quede en lo que Freud llama una tarea previa, ¿no? Es decir, en este proceso de querer dominar el estímulo, algo se detiene, ¿sí? Algo se detiene. Se queda tratando de dominar el estímulo, pero se queda detenido en esta tarea previa. Entonces, esto lo vamos a ver muy detalladamente con texto más allá del principio de placer. Vamos a ver otra cosa que es conciencia y memoria en el autismo. Y yo lo titulé Una pizarra no tan mágica en el autismo, ¿no? Parafraseando en cierta forma a un texto de Freud que se llama Notas sobre la pizarra mágica. Es un texto muy lindo, sí, es como muy divertido porque él piensa en un dispositivo que había en aquella época que era una pizarra mágica, ¿no? Entonces él pensaba, hacía cierta analogía entre lo que nos pasa a los seres hablantes cuando nos encontramos con una percepción y cómo se convierte eso en conciencia. ¿Sí? Este sistema percepción-conciencia para Freud guarda analogía con la pizarra mágica. Bueno, ya vamos a ir eso más hacia el final del año. El texto Notas sobre la pizarra mágica es un texto de 1924, digo para el que quiere ir buscando. Los caminos de la libido en el autismo. Esto es fundamental, porque es toda una lectura, podemos hacer, no solo del autismo, podemos hacer esta lectura de casi todos los accidentes en la vida humana. ¿Qué es la lectura desde el punto de vista libidinal? ¿Qué es lo que acontece desde el punto de vista libidinal? ¿Sí? Bueno, por supuesto vamos a trabajar el concepto de autoerotismo. Vamos a ver este camino. Freud va a hablar de los caminos de la libido, ¿no? Vamos a ver el concepto de regresión y el concepto de estos caminos que puede ir tomando la libido en el autismo. Entender la diferencia entre regresión y retracción de la libido, por ejemplo. Para esto también vamos a seguir con la conferencia 26, la conferencia 23, la conferencia 22.
Bueno, vamos a ver también la indiferenciación yo-no yo como correlato del anclaje en el autoerotismo. Ojo, cuando esto de anclaje en el autoerotismo es una hipótesis, es una de las hipótesis que yo manejo en mi tesis, que es que hay un anclaje en el autoerotismo. Pero para esto vamos a tener que profundizar el concepto de autoerotismo, porque es un concepto muy, digamos, tiene cierta multivocidad el concepto como tal. Autoerotismo, uno puede entender muchas cosas de ese concepto, pero cuando nos referimos al autoerotismo tal y como Freud plantea, ¿sí? Él toma este concepto en muchas partes de la obra, pero por ejemplo, en Introducción del Narcisismo, él plantea que antes de de advenir el yo, antes de la instalación, de la conformación de ese narcisismo, el sujeto está en una fase de autoerotismo, una fase muy primordial, es una fase donde no hay diferenciación adentro-afuera todavía. Entonces, y dice Freud, en ese texto, dice Freud, que hace falta un nuevo acto psíquico o una nueva acción psíquica, no sé según la traducción. Es necesario un nuevo acto psíquico para que sobrevenga el narcisismo. Es decir, salir del autoerotismo para entrar al narcisismo implica la necesidad de una identificación. No hay un narcisismo de entrada, no hay un yo de entrada. Entonces, vamos a ver qué pasa en el autismo en relación al armado de un yo inicial, de un yo endeble, cómo se conforma, cómo se va produciendo. ¿En qué medida se puede producir si sigue anclado en el autoerotismo? Y si no es capaz de realizar ese nuevo acto psíquico del que habla Freud. Es necesario ese nuevo acto psíquico para que se constituya el narcisismo. Entonces, ¿qué pasa si ese nuevo acto psíquico, que sabemos que es la identificación, qué pasa si no se constituye esa nueva acción psíquica? Bien. Al final de la cursada vamos a ver el uso de los objetos autistas. En realidad lo vamos a ver desde el principio, no es que lo vamos a ver al final. Pero al final nos vamos a dedicar a estudiar detalladamente qué es un objeto autista respecto de qué es un objeto transicional. Vamos a ver esas diferencias que son muy importantes de establecer en la clínica. Igual vamos a ver ya desde las primeras clases, en cuanto les empiece a tirar ejemplos de la clínica, van a ver que un chico viene con una cuchara. Ese chico que viene a la consulta con una cuchara, esa cuchara es su objeto autista. Entonces, por eso digo, vamos, yo les voy a explicar de entrada, por ejemplo, el valor de esa cuchara para este niño. Bien. Bueno, también vamos a ver el tema de las incumbencias. ¿Qué incumbencias tiene el psicoanálisis en el tratamiento del autismo? Sobre todo teniendo en cuenta las distintas formas de abordaje que se proponen desde el actual modelo médico hegemónico, ¿no? Desde el psicoanálisis vamos a plantear todo en tiempos lógicos. Tiempos lógicos no es lo mismo que tiempo cronológico. Porque el niño puede tener 7 años, por ejemplo. Esa es su edad cronológica. Su tiempo cronológico es la edad. Pero ese niño de 7 años por ahí todavía no constituyó el afuera.
Por ahí no tiene noción de adentro afuera. Entonces ese es su tiempo lógico. Entonces nosotros tenemos que tratar de ubicar al niño en función de sus tiempos lógicos, para saber dónde está parado ese niño. ¿Por qué no puede dar ese paso el niño? Porque no tiene constituido ese espacio como espacio exterior. Porque confunde adentro y afuera. Sujeto-objeto, ¿no? El niño le pega a la mamá, y le pega y se le tira sobre el cuerpo. La mamá tiene fantasías de que el niño no la quiere, que todo esto que el niño hace es porque no la quiere. Y es muy importante ahí trabajar con esta mamá, para que muchas veces se entienda que no se trata de que el niño no la quiere a ella. El niño no sabe, así como el niño se golpea a sí mismo y se muerde la manito y se golpea la cabeza, sin, sin ningún tipo de distinción, hace lo mismo con el cuerpo de la madre, porque todavía no pudo hacer esa diferenciación. No la, vamos a decir, la madre, la fantasía de ella es que no la quiere a ella como persona. En realidad no la diferenció todavía como persona. Para él la madre en realidad es tan importante porque es su sí mismo. No pudo hacer esa distinción. Entonces también vamos a ver la importancia del trabajo con los papás cuando trabajamos con este tipo de problemáticas. ¿Sí? Y para esto vamos a trabajar una conferencia de Freud, que es la conferencia 34. Freud ahí dice clarito, lo dice muy clarito, habla de lo importante que es tener cierta llegada a los padres. Él habla de los beneficios del tratamiento con niños, destaca que es una actividad muy promisoria, ¿no? No nos olvidemos que su propia hija trabajaba con niños. Pero Freud dice y destaca esta cuestión, la importancia del trabajo con los padres, la importancia de ejercer cierto influjo, dice Freud. Acá tengo el chat, perdón que no lo había visto hasta recién. A ver. Bueno, acá estoy leyendo los mensajes. Bien. Bueno, bueno, sigamos avanzando un poquito más. Oh my God. Ahora, vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿será legítimo pensar como formación del inconsciente esto que trae a la consulta el niño con autismo? ¿Es una formación del inconsciente como las que uno estudió en psicoanálisis? Como por ejemplo el síntoma, como por ejemplo el chiste, el lapsus, el acto fallido. ¿Es una formación del inconsciente este fenómeno autista? Si lo que se presenta en el autismo no es una formación del inconsciente, entonces otra pregunta que nos podemos hacer es entonces, ¿qué lugar le cabe al psicoanálisis? ¿Cuáles son nuestras incumbencias? A ver, si esto no es una formación del inconsciente, el psicoanalista trabaja con las formaciones del inconsciente. Y si esto no es una formación del inconsciente, que ya les adelanto que no lo es, pero entonces, ¿qué lugar le cabe al psicoanálisis? Bueno, claramente, al no ser una formación del inconsciente, claramente uno como psicoanalista no va a ponerse a interpretar el discurso. Lo cual no quita que el psicoanálisis tenga algo que hacer en todo esto. Entonces, ¿cómo pensamos la clínica psicoanalítica?
de aquello que no se articula en un discurso. Aquello que no se articula en un discurso. Azul, ¿querías preguntar algo? Ay, no, discúlpame, se me prendió el micrófono. Estaba Ah, pensando no. literalmente la pregunta y se me Ah, prendió. claro, pero a ver, son preguntas que uno se puede hacer de la manera más legítima, ¿no? Bueno, Entonces, de che, hecho me pasa. Yo tengo ah, pacientes que no hablan y vos a veces decís, ¿cómo hago realmente? ¿Cómo me engancho en eso? ¿Cómo logro generar algo nuevo, generar algo diferente? Eh, pero bueno, eso. Pensé en voz alta nada más. sí, sí, es que está muy bien. Es una pregunta que creo que cualquiera que se acerca al tema del autismo, si uno viene acostumbrado a trabajar con neurosis, por ejemplo, y se acerca a un niño con autismo y empieza a esta clínica, se empieza a acercar a esta clínica, son preguntas que realmente nos dan vueltas a la cabeza. Porque Tal uno cual. en la neurosis empieza, sabemos que es una formación del inconsciente, que hay cómo se deja hablar al síntoma, Ujú. eh, que hay un síntoma reprimido, un representante reprimido, bueno, el síntoma como mensaje, el discurso. Pero, ¿y esto que aparece sin discurso? Y si yo a esto no le puedo dar un estatuto de formación del inconsciente como tal, entonces, ¿cómo pensamos una clínica psicoanalítica? Eh, Porque sería pensar en un sujeto que todavía que no llegó a estar, vamos a decir, atrapado en una red discursiva, ¿no? Pensemos el discurso como si el discurso fuera una, se me ocurre ahora, ¿no? Como una gran tela de araña. Y nosotros fuimos atrapados en esa tela de araña y nos movemos en esa tela de araña y nos movemos mejor o peor, pero nos movemos, vivimos en esa tela de araña y que no nos saquen de esa tela de araña. Pero hay sujetos que no llegaron a ingresar a esta tela. Entonces, me parece muy importante pensar entonces de qué modo podemos abordarlo, ¿no? Eh, Bien. Más preguntas, ¿eh? ¿Podemos hablar de inconsciente reprimido? ¿Podemos hablar de inconsciente? Porque una cosa es el inconsciente reprimido y otra cosa es el inconsciente como tal. No es lo mismo. Eh, para esto vamos a ver un texto de Freud que es lo inconsciente y la represión. Son dos textos de Freud que vamos a ver, donde vamos a ver que lo reprimido no coincide con el inconsciente. El inconsciente es mucho más vasto. De hecho, hay un inconsciente no reprimido. ¿Eh? Vamos a hablar de formaciones del inconsciente, ¿no? Formaciones del inconsciente como retorno de lo reprimido. Claro, la neurosis, por ejemplo. En la neurosis, ¿por qué decimos que el síntoma neurótico es una formación del inconsciente? ¿Por qué? Porque hubo un representante reprimido, ¿sí? Ese representante fue reprimido, fue al inconsciente y del inconsciente reprimido retorna. Retorna como síntoma. Eso en la neurosis. Pero acá, ¿podemos decir eso? Claramente no. Por eso tenemos que ver, de alguna manera, el estatuto que le damos a estas formulaciones. Al síntoma, a la represión, a la constitución del yo, al inconsciente mismo, ¿no? Bueno, acá yo les voy a presentar algunas de mis hipótesis teóricas, ¿sí? Pero esto es como para ir viéndolo a lo largo de toda la cursada y sobre todo lo vamos a ver a lo último cuando ya hayamos pasado por todo el programa, ¿eh? Pero nada más hoy se las tiro como adelanto.
Por un lado, esta hipótesis principal de que el autismo implica un fuerte anclaje en el autoerotismo, eh, entendido como esa etapa previa a toda diferenciación adentro-afuera, yo no yo, y previo a toda transposición de la libido. Acá es muy importante todo lo que vayamos a ver sobre el libido, porque si seguimos a Freud de Introducción al Narcisismo y de la Conferencia 26, Freud plantea que hay una primera libido narcisista y de esa libido narcisista se va a producir una transposición del libido al objeto. Entonces va a hablar de libido narcisista y libido objetal. Entonces es imprescindible que haga esa transposición el sujeto, porque cuando se hace esa transposición, vamos a decir, pierde el libido narcisista cuando la transpone al objeto. Cuando hace esa transposición, empieza a investir libidinalmente a los objetos del mundo. De lo contrario, no inviste los objetos del mundo. Esos objetos del mundo pierden importancia. No están investidos libidinalmente. Y eso tiene consecuencias que ya las vamos a ir viendo. Vamos a tener una primera hipótesis auxiliar, que es que en el autismo se va a constatar una insuficiencia de la vivencia de satisfacción. La vivencia de satisfacción entendida como esta vivencia primaria del niño en relación con un otro materno, subrogado de la madre, ¿no? Un otro, dice Freud, de los primeros cuidados. La vivencia de satisfacción es un concepto que Freud trabaja en el proyecto, ¿sí? Y es un concepto crucial. Es la importancia radical del otro para la constitución del psiquismo. No es sin un otro. Es ese concepto. Es tan simple y tan obvio como esto. No es sin un otro. Acá lo que interesa es que en ese entendimiento con el otro, esto que Freud llama, en el proyecto lo llama Verständigung, o comunicación, a ese primer entendimiento con el otro, de los primeros cuidados. Entre el otro de los primeros cuidados y el bebé se produce esta Verständigung, esta primera comunicación. Y es esencial. Es más, Freud dice que tiene que ver absolutamente con el desvalimiento del niño. El niño nace desvalido y ese otro viene a remediar el estado de indefensión del niño. Entonces, esta primera Verständigung, este primer entendimiento y el desvalimiento del niño, Freud dice algo que es muy sólido. Dice, esa primera entendimiento entre el niño y la madre, ese desvalimiento del niño es la fuente de todos los motivos morales. ¿Sí? Es una frase muy sólida, me parece, muy, en cierta forma, enigmática, pero le da un valor absoluto al estado de indefensión del niño. Al estado de indefensión y al otro de los primeros cuidados, ¿sí? Bueno, entonces la hipótesis sería no que hay un otro insuficiente, no, no, porque si no caemos en algo que para mí es un error, y es un error horrible. Para mí es un error que trajo muchísima zozobra a las familias. Y es el error de pensar que en los casos de autismo la culpa es del otro que no sabe cómo acercarse al niño. De hecho, había autores que hablaban de madre refrigerador. La verdad que es un error espantoso. O sea, uno puede equivocarse, pero errores así hacen mucho daño. No sé qué piensan.
pero es realmente hace mucho daño. Imagínense que una madre tiene un hijo con autismo y uno ya la mira con ojos raros porque resulta, debe ser una madre refrigerador. O debe ser una madre que no sabe cómo llegar al niño. Yo lo haría mejor. Es espantoso. No me digan que no. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con esto. Esto no quiere decir que la vivencia de satisfacción se vuelva insuficiente. Ojo con esto. Esto ya vamos a ir viendo en profundidad cuando veamos este texto que es el proyecto, pero vamos a ir viendo esto en profundidad para justamente ponernos a salvo de semejantes errores, porque son errores que no hacen más que daño a las familias que ya vienen dañadas, porque son familias que ya vienen con una problemática muy grave, muy dolorosa. Y si nosotros pensamos así, no hacemos más que agregar más zozobra a estas familias, ¿sí? Entonces, pero sí vamos a admitir una vivencia de satisfacción insuficiente, entendiendo que la vivencia de satisfacción no es el acto de que el nene tome la teta, no es el acto de que el nene tome la mamadera, o que la mamá lo mire a los ojos, o que saquémosle todo el componente romántico. La vivencia de satisfacción es un acto de inscripción psíquica. Obviamente, si no hay una madre sosteniendo a ese niño en brazos, libidinizándolo, no es que míralo a los ojos, no, vos lo podés mirar a los ojos, si no lo libidinizás no pasa nada. Y acá vamos a ver toda una serie de casos, de los famosos casos de hospitalismo, ¿sí? Eh, donde se constata que niños que fueron alimentados, vamos a decir, de manera mecánica, por personas que no lo libidinizaban correctamente al niño, porque estas son situaciones de posguerra donde había un montón de niños sin madre y padre y la verdad es que quedaban ahí en los hospitales y bueno, y venía gente a querer alimentarlos, pero sin ese lazo importantísimo que es el lazo libidinal. Porque cuando la madre tiene al niño, ahí hay una transposición del líbido al objeto. El niño se convierte en el objeto principal. ¿Eh? Ahí hay una transposición libidinal. Entonces ya ven que vamos a ir entretejiendo toda la parte teórica, pero siempre tratando de ponernos a salvo de caer en estos errores. Así que cuando yo digo que en el autismo se va a constatar la insuficiencia de la vivencia de satisfacción, por favor entiendan que no estoy diciendo nada en relación a que la que es insuficiente es la madre o es la acción específica de la madre. Acá lo que es insuficiente, donde se constata la insuficiencia es a nivel de la inscripción de la vivencia como tal. Toda vivencia deja una huella. Una huella deja un saldo y una huella anémica. Entonces, hay algo de esa inscripción que falla, fracasa en un punto. Eso quiero decir. Ya, Sí, ya. Sería como algo individual que le sucede a ese sujeto, no en la relación. sí, claro, pero a ver, puede haber casos donde sea la relación, puede haber casos, Sí. ¿no? Puede haber casos donde esa relación, qué sé yo, que se ha dado, madres, les voy a mostrar más adelante unos videos que a mí me hizo llegar un ex alumno de un posgrado, que son unos videos de la época de René Spitz, que era un médico que tenía contacto con estos niños que tenían, niños que estaban en los hospitales, internados, casos de hospitalismo, básicamente.
Entonces, madres, por ejemplo, madres esquizofrénicas o madres con una debilidad mental severa, por ejemplo, que no llegaban a ver en ese niño un sujeto humano, su hijo, no lo estaban libidinizando correctamente, no había esa, por ejemplo, yo recuerdo un caso de una madre que dejó al niño en la bañadera y le agarró en ese momento un brote y empezó con un rocking ella misma y el niño pegando gritos en la bañaderita de bebé. Y ahí, bueno, intervinieron unos vecinos y él, felizmente no pasó a mayores, pero ya es mayor, es palabra mayor, que la madre haya, porque es una madre que ahí claramente, ahí uno puede decir, en ese caso puntual, uno podría decir que el acento se pone del lado de la madre. Pero ese es un caso en un millón. De todos los casos que yo conocí, el único que pasó una cosa tan grave fue ese. Y sin embargo hay un montón de casos de autismo donde las madres están en cuerpo y alma tratando de volcarse al niño, de entenderlo, de mirarlo, de dividinizarlo. Uno ve que hay libidinización, pero así todo hay algo que no alcanza a, el niño no alcanza a hacer ese clic de inscripción, digo, ¿no? Como que no alcanza a inscribir algo ahí. Por eso digo que me parece muy importante, ¿viste? Te agradezco, Liana, la pregunta, porque es muy importante ver que tampoco es que nos vamos a pasar del bando contrario y decir, la madre nunca tiene que ver. No, macana, hay madres que realmente están en su mundo total bueno, eh, sin como hablaba Winnicott, ¿se acuerdan que Winnicott hablaba de la preocupación maternal primaria? Sin esa preocupación maternal primaria, me encanta porque está dicho por un pediatra, o sea, pero es necesario esta preocupación del lado de la madre, que la madre deponga otras cosas, otros intereses en ese momento primario, ¿no? Bueno, la segunda hipótesis, y ya vamos dejando, la segunda hipótesis es, acá levantaron la mano, a ver, un minutito, Walter, sí. Hola, mucho Hola, gusto. Walter, encantada. Estaba pensando en un concepto que trae Gisela Untolich. ¿Mm? Ah, sí, sí, Cuando que vos la tomaste de ahí, la famosa frase, el diagnóstico de niños se escribe con lápiz. sí, totalmente. Y pensaba en algo que ella plantea, que es que la postura, ¿no? De ella es que lo que falla en el autismo es que no se introdujo el vínculo humano, a tal Ujú, punto que ella no le gusta hablar de autismo, ¿tá? Ni de trastorno del espectro autista, sino de momentos autistas, que ella dice que es lo que le posibilita, ¿m?, hacer el lazo con el niño. ¿Ah? Incluso en un texto que se llama Patologías graves de la infancia, ¿tá?, que es un recopilado de trabajos de varios autores, sí, ella trae un ejemplo de un nene mayor, unos 10 años, que cuando llega al consultorio lo único que puede hacer es maullar como un gato. ¿Mm? No registra, no la mira para nada, hasta que ella empieza a hacer lo mismo. claro, Empieza a maullar. Y mirando al niño, ¿no? Y en un momento se da cuenta que el niño la está mirando. Y claro. ahí, esto después de varias sesiones, perdón, no había dicho. Y ahí logra crear el vínculo y ahí empezar el trabajo. No sé si Sí, viene por ahí también sí, eso de la sí, no, sí, de la insuficiencia de la vivencia de satisfacción. sí, sí, tal cual.
tal cual. Y te agradezco el ejemplo. Vamos a ver en nuestro curso un montón de ejemplos por el estilo. Cosas por el estilo, cosas que sucedieron. Yo traigo muchísimas viñetas porque como incluso no van a pasar muchos de ustedes, no van a estar haciendo la pasantía. Entonces, ahí alguien aplaudió a Walter. No sé cómo se hace eso, pero bueno. Pero vamos a ver muchas viñetas donde esto se vea así. Viñetas de la propia casuística, ¿no? Muy parecido a esto que le pasó a Gisela, ¿no? Es muy interesante. Acá levantaste la mano otra vez, Walter. Sí, no sé cómo sacarlo. Ah, bueno. Bueno, bien, gracias. Muy bueno ese comentario, tal cual. Eh, Perdón, ahora es me un poco, recordé, perdón, sí, recordé otra cosa también del libro de ella, de la importancia de también el trabajo multidisciplinario. ¿Tá? También de un caso de una chiquita este, que no había no había mucho dato. ¿Tá? Lo único que se sabía era que en el colegio, ¿tá? Lo único que decía, y muy bajito, ¿m? Era algo que era una jerga inentendible y después sos una puta. ¿Tá? La registro, entonces ella le pide a la maestra, ¿tá? Que tenga una entrevista con la madre y a la psicopedagoga también, y ahí surge que de parte de la madre estaba la fantasía de que esta nena era fruto de un abuso, ¿m? Un abuso por parte del padre, ¿tá? Cosa que no había ocurrido realmente. Y el padre fallece, ¿m? Y va al cementerio con la nena y lo que hace es pararse en la tumba del padre y putearlo. ¿M? Y resulta que lo que estaba haciendo la nena era lo mismo que hacía la madre claro, frente claro, a la tumba del padre. claro, sí, sí. Bueno, bien. Bueno, tenemos que ir terminando. Eh, porque más o menos lo que quiero dejar es planteado un poquito son los operadores lógicos, ¿sí? Los operadores lógicos que vamos a trabajar a lo largo de toda la cursada. Eh, bien, quiero pasar de a ver acá. Bueno, el resto de las hipótesis ya las vamos a ir viendo de a poco. Los operadores lógicos. Esto sí me interesa que sepan a qué nos vamos a referir con operadores lógicos y qué es lo que yo voy a estar buscando para hacer ese diagnóstico diferencial. Operadores lógicos son ciertos indicadores que nos van a permitir a nosotros encontrar el punto de funcionamiento psíquico en cada niño, ¿no? Entonces vamos a tener, por un lado, esto que les dije hace un ratito, esta palabra rara que Freud nombra en el proyecto, la Verständigung o comunicación. Esto lo tienen en el proyecto. La página 363, si no me acuerdo mal. Lo mismo que la vivencia de satisfacción. Está de la mano en el mismo capítulo de la vivencia de satisfacción. Es necesario que aparezca este entendimiento con el otro materno, ¿no? Este entendimiento que habíamos dicho recién, que estábamos hablando un poco con lo que trajeron ustedes también, Eliana y Walter, que es este vínculo primario con la madre, ¿no?
si se produjo o no se produjo ese entendimiento, si entró o no entró en eso que a mí se me ocurre pensar como una tela de araña del discurso. ¿Entró o no entró? Como decía Walter, que plantea Gisela, que no entra en la humanización. ¿Cómo es que plantea ella, Walter? Sí, el vínculo humano. El El vínculo vínculo humano. humano, claro. Es lo que ella dice que es lo único que nos diferencia de los animales. Claro, pero justamente, el psicoanálisis, yo prefiero pensar que no entra en el discurso, porque en el vínculo humano está, porque si no estaríamos hablando del plano de la animalidad. Justamente son niños que están en el vínculo, no pueden hacer el lazo, por eso este dispositivo tiene que ver con propiciar el lazo, favorecer el lazo con el otro, porque lo que está problematizado es el lazo social, es el lazo al otro. Esperen que voy a cerrar este. Eh, Sí, perdón. sí, Yo estaba pensando que de repente más que el vínculo humano sería, perdón, voy a utilizar términos no freudianos, más bien lacanianos. Este, la no introducción, el no lazo con el gran otro. claro, ahí problematizar esa concurrencia del niño y el lazo al otro, ¿no? Esto sería lo que está problematizado. Ujú. Esto sería lo que está problematizado. Pero yo la veo dentro del plano de la humanidad, son sujetos, son sujetos, son sujetos, acá admitimos. Un minuto. Eh, entonces, pensar todos los fallos que se pueden dar, todos los avatares que se pueden dar a nivel de esta inscripción de la vivencia de satisfacción. Obviamente que estos son indicadores, pero no son observables, directos. No es como, qué sé yo, una placa de pus en la garganta es un indicador de que hay una angina pultácea, por ejemplo. Es un observador directo, que el médico te hace abrir la garganta, ahí está, ya la vio, ya está. Acá, ¿cómo veo yo la insuficiencia de la vivencia de satisfacción? O la vivencia de satisfacción como tal. La puedo deducir de modo indirecto, ¿no? Por eso digo, son indicadores, pero no observables. La Bellahun o afirmación primordial, otra palabrita difícil de Freud, ¿no? Ese momento de inscripción donde entra algo en lo simbólico, donde algo entra como inscripto. ¿Por qué digo? Porque hay otro término antitético que es la austosum, que es la expulsión de todo del aparato psíquico. Hay un momento de introducción que Freud llama afirmación primordial y un momento de expulsión, ¿no? Son como, en realidad, digamos, se da una Bellahun y hay algo que se expulsa también. Bueno, esa es la alarma de que estamos para terminar la clase. Bien, ya vamos a ir con esto de la Bellahun. Vamos a ver la constitución del yo. Para ver la constitución del yo, ya les dije todos los textos que vamos a ver, aparte de introducción del narcisismo. ¿A qué apuntamos? A pesquisar la diferenciación yo-no yo, la diferenciación adentro-afuera, la constitución de un yo diferenciándose de un ello, ¿sí? Y la salida del autoerotismo. El Fordá. El Fordá es otro observable, otro indicador no observable directamente. Si bien en un niño podemos observar y hay un jueguito de Fordá, por ejemplo, sin embargo,
cuando se presenta un niño con autismo, uno a priori va a buscar a ver si hay algo de la operación que implica el FORDA. El FORDA como tal es el cuentito de Carretel, del nietito de Freud, ¿no? Pero saquemos el cuentito, saquemos lo anecdótico y pensemos en lo que subyace a este jueguito. Lo que subyace es la capacidad de representación de la ausencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace el niño con la ausencia materna? Bueno, juega esto. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de buscar nosotros, no en sí que aparezca el jueguito de Forda, no, sino lo que subyace al jueguito. También vamos a pensar como indicador y operador lógico la transposición del líbido, si es un niño capaz de transponer líbido al mundo de los objetos o no. O es un niño que viene ensimismado y que lo único que hace es un rocking y se muerde la mano, y el mundo exterior no existe. No existimos los demás, no existen los terapeutas que estamos ahí, no existe siquiera el perro que está con nosotros. No existe nada. Entonces tenemos que pensar ahí qué pasa a nivel de la transposición libidinal. La regresión como otra operación psíquica. El relevo del principio de placer por el principio de realidad. Todas estas son cuestiones que vamos a ir pudiendo ver en cada caso. El relevo del proceso primario por el proceso secundario, esto lo trabaja Freud en ese texto que les dije de 1911, formulaciones sobre los dos principios del placer psíquico. La transformación de la energía libremente móvil en investidura tónica, que quiere decir energía ligada, ¿sí? Esto es otro proceso que se tiene que poder dar, si no la energía queda caótica, sin ligadura. Los fenómenos de conciencia, por ejemplo, el fenómeno de devenir consciente. La conciencia acoplada a los órganos sensoriales. Esto ya lo vamos a ver en los próximos textos. Esto, domeñar el estímulo. El domeñamiento del estímulo a través de la inscripción y la ligación psíquica. ¿Por qué digo? Porque a veces el niño intenta dominar el estímulo, pero de maneras caóticas. Intenta dominar ese exceso de tensión, ese exceso de estímulo. Lo intenta dominar porque ese es un trabajo primario para el aparato psíquico. Pero como no lo logra hacer a través de una inscripción psíquica, a través de una inscripción simbólica, como no hay ligazón psíquica de proceso secundario propiamente dicho, entonces insiste el niño tratando de dominar ese estímulo a través de mecanismos físicos infructuosos, inconducentes, porque son, para dar un ejemplo, el niño está en un momento de tensión psíquica, por ejemplo, con un estímulo que lo desborda, por ejemplo, un sonido. Pasa una sirena de los bomberos, para darles un ejemplo cualquiera. Eso es un estímulo para lo psíquico. Fíjense que son estímulos que en general los niños con autismo no toleran, ¿no? Entonces el niño, ¿qué hace para desligarse de ese estímulo? No puede ligarlo psíquicamente. No es que el niño puede pensar, uy, un sirena de bomberos, señal de que debe haber un incendio en algún lado, por ejemplo. Ya ahí estaría haciendo un tratamiento psíquico a ese estímulo sensorial. Pero como no logra hacer esa ligazón, ¿qué hace el niño cuando suena la sirena? Empieza a golpearse la cabeza contra la pared. Él trata de dominar, fíjense la paradoja, ¿no? Porque es paradojal el mecanismo. Él trata de dominar ese estímulo con una acción. Por supuesto que no es una acción con arreglo a fines, es una acción cualquiera, infructuosa, o a través de cualquier otra descarga. Por ejemplo, empieza aleteo,
o empieza a gritar. Empieza a gritar. Suena la sirena y el niño empieza a lanzar un aullido, por ejemplo. Acoplándose a veces a la sirena. Entonces, digo porque son diferentes formas de intentar dominar el estímulo, ¿eh? Lo que pasa es que hay una que implica mecanismo psíquico y ligación psíquica y hay otra que no. Y la que no usa el mecanismo psíquico es el método más primario. Ya lo vamos a ver en la clase, las sucesivas clases, las que siguen. Bueno, vamos a ver el concepto de trauma como cantidades hipertróficas, cantidades QN. Freud llama en el proyecto, van a ver que la Q es cantidad y la QN es cantidad de estímulo endógeno, o sea, cantidades que nacen adentro del propio sujeto. Bueno, y acá tienen la bibliografía. Todo esto va a quedar en el campus para el que quiere acceder después. Queda la clase y queda todo esto. Bueno. Así que bueno, nada más por hoy. Dejamos acá y nos vemos el viernes que viene. Así que el viernes que viene vamos a estar trabajando sobre lo primero, ¿no? Que es las consideraciones preliminares relativas al autismo. ¿Sí? Bueno, Profe, ¿cómo sí, estás? Yo hice una pregunta en el chat, pero ayer entré en el campus, pero la bibliografía no estaba. ¿De ahí podemos leer textos o sea, se van a descargar los textos ahí en el campus o es por nuestra cuenta, digamos que ¿quién habla, tenemos? Silvana? Sí, Silvana, Ah, ¿cómo ¿cómo anda? estás? Muy Bien, bien, contenta, gracias. bueno. No, Eh, los textos, a ver, son los textos de Freud, no, listo, está bien. no van a estar en el campus. Y la Eh, lista sí, por lo que veo, esta lista que vos pusiste orientativa, esa va a estar en el campus. Y de esta ahí, bueno, sí, esta perfecto. sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, Bueno, entonces, muchas gracias. Muy no, por linda la favor, clase. bienvenida, Silvana, Gracias. bienvenidos a todos, un beso. Y después me gustaría que la semana que viene, por ahí, a ver, ir viendo un poquito más las caras de todos, porque ahora tengo muy poquitas caras y ir conociéndolos un poco. Ah, y veo caras que ya estuvieron conmigo. Ceci, María, ¿cómo te va, María? Eliana, Hola, Eli, hola. Silvana también, bueno. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Y nos vemos la próxima. Ama, Lilia, ¿vos de dónde sos? yo soy pediatra y psicóloga clínica y tengo la Ah, especialidad de psicología clínica. Yo me jubilé en el Elizalde ah, y sigo ligada al Elizalde. ay, bueno, mirá, buenísimo. Bueno, un placer, encantada. Igualmente. Yo te ubico de los pasillos de tantos años. Ay, claro, bueno, encantada. Bueno, Bueno, a ver, ¿qué más? A ver, Ceci, Ivana. Bueno, igual hoy ya mucho tiempo. Gabriel Domínguez. Hay alguien que es de Uruguay, ¿no? Sí, soy yo, Walter. ¿Quién? ¿Quién es de Uruguay? A ver, ¿dónde está? Yo, Walter. Ah, Walter, sos de Uruguay. Bien, bien. Bienvenido a Uruguay. Bueno, Ivana Pichuto. Gabriel Domínguez, Antonia Verón. Bueno, son bastantes. Bueno, ya vamos a ir con más tiempo conociéndonos un poquito y saludando a todos. Verónica Morales, bueno, los saludo ahora y nos vemos la próxima y ya nos vamos a ir conociendo un poco más. bueno, muchas gracias. Muchas Chao, gracias. buen fin de... Hasta Gracias. luego. Buen fin Buen de fin de semana. saludos a todos. Chao. Chao, hasta luego. Buen fin de. Ahí Sergio levantó la mano, Sergio.
Bueno. No, para saludarlos y saludarlos Para a Tony, saludar. Cata. Ahí. Chau, chau. Chao, chicos. Chao, chao. hasta luego. Chao, chao. Hola, buenos días. Buenos días, Sergio. Perdón, es que estoy escuchando y estoy en la Neo, en la sala, voy, vengo, disculpen. Por eso no encontraba dónde estaba para habilitarme. Era para saludar. Yo soy del Casa Muy- Cuna, acá del Elizalde. bueno, encantada, Así Sergio. que voy a Bueno. conocer a tus perritos labradores. Bueno, dale, cuando quieras. Y sí, ¿no? Cuando hagamos la práctica, porque yo estoy acá en el hospital. Por supuesto, entonces vas a tener que hacer la práctica. Muy Sí, bueno. señora, obviamente. Acá Bueno, estaremos presentes con tus perritos. genial. Bueno, te espero. Bueno, sí, Bienvenido. dale, gracias. Un Chau, abrazo a chau. todos. Abrazo. Besito. Gracias. Luego. Quiero salir a ver. Ay, no.